Continuar con nosotros. Y la COP20 puso en agenda varios temas importantes para nuestro país y ya estamos en la última etapa de culminar el reglamento de la ley forestal. Y para hablar sobre ello y sobre la problemática de la selva de nuestro país, estamos acompañadas ya con Patricia Balbuena, que es la viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, a quien le damos la bienvenida, y también con la señorita Lucety Ullilén, directora de Política y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre de CERFOR. ¿Cómo están? Bienvenidas a este espacio 7.3 regional. Decíamos que ya estamos en la última etapa ya de culminar el reglamento de la ley forestal y ustedes han tenido varias reuniones con los hermanos indígenas, las consultas previas. ¿Qué lecciones podemos dejar de estas reuniones? Muchas gracias por la invitación. Creo que es bien importante destacar que este proceso de consulta previa es un proceso de consulta de una política nacional que se expresa en el Reglamento Forestal y de Fauna Silvestre y que ha involucrado, por tanto, un despliegue de la entidad promotora, que en este caso es CERFOR, para que este reglamento tenga un proceso abierto tanto de participación como de consulta previa. Y según la información han participado aproximadamente 900 líderes indígenas, no solamente de la Amazonía principalmente, pero también de las otras regiones, porque estamos hablando de los recursos de bosque. Por ejemplo, hay bosque seco también, ¿no? Y bosques nublados en determinadas zonas de la parte andina y principalmente en nuestro bosque amazónico, ¿no? Entonces, es un proceso bien importante que CERFOR lo ha conducido de una manera extraordinaria y que creo que vale la pena destacarlo porque es un proceso de consulta nacional y de una política de Estado. Entonces, una política de Estado que está por este proceso de consulta previa, que debe culminar ya el 26 de enero con la etapa de decisión, que es básicamente donde se trabajan y se cierran los acuerdos. Hemos escuchado las voces de nuestros hermanos indígenas y sería importante también poder transmitirlo a través del 7.3 regional, a ustedes la comprometemos a que nos hagan llegar los vídeos de estos testimonios que deberíamos escuchar todos los peruanos, ¿no? Ahora, regresando a la problemática, tengo entendido que al año se pierden 113.000 hectáreas y la Amazonía es la zona más vulnerable de nuestro país. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué situaciones? ¿Cuál sería la salida y las soluciones? Ustedes me imagino que también han conversado sobre la problemática con todos los hermanos indígenas. Sí, realmente un poco la problemática básicamente es por estos problemas de la agricultura migratoria. También es el cambio de uso que viene haciéndose especialmente en los bosques, ¿no? Por poner la agricultura. Otros aspectos son los propios incendios forestales, la tala ilegal, pero también hay otros temas que, si bien es cierto, promueven el desarrollo, como la construcción de carreteras, que son una necesidad. Sin embargo, es cómo tenemos que poder recompensar estas acciones, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que ha sido tratado y abordado en las regiones. Por ejemplo, el tema que existe siempre, el tema de las concesiones mineras. Y en ese marco, las alternativas que proponen es cómo organizar mejor a los pueblos indígenas para enfrentar este problema y poder contribuir a reducir esas tasas de deforestación, en razón de que para el CERFOR los pueblos indígenas son aliados muy importantes, en razón que tienen más de 13 millones de superficie de hectáreas de bosque. Entonces, ellos, al conformar los comités de vigilancia, serían muy buenos aliados para que nos ayuden a gestionar los bosques de una mejor forma para hacer un aprovechamiento sostenible, ¿no? ¿Cómo promovemos actividades que sean bastante rentables para ellos y que no afecte a nuestro ecosistema dentro de los bosques? Yo creo que hay un trabajo importante que hemos conversado, es cómo promover los negocios forestales, ¿no? Tanto de productos maderables, no maderables, de flora y de fauna silvestre, ¿no? Porque ahora vemos el bosque en su integralidad. Y hay un aspecto que estamos promoviendo conjuntamente con los diferentes ministerios, Ministerio de la Producción, el Ministerio de Educación, las compras responsables del Estado, que tengan, interesante. Así es, y sobre todo que tengan un origen legal, ya que varios sectores, en el cual también está cultura, se ha firmado por el Pacto Legal de la Madera. Y un aspecto importante es estas compras responsables del Estado, por ejemplo, en este momento que va a realizar FONCODES con los módulos de carpetas. Entonces, una muy buena alternativa para que los productores forestales, sean de las comunidades nativas, de las concesiones o que provengan de plantaciones, tengan la oportunidad de ingresar a este mercado local, ¿no? Y sobre el cual nosotros, como CERFOR, aparte de lo que señalaba la doctora, de dar estas políticas y normas, también tenemos un rol de cómo promover para poderlos articular al mercado, ¿no? Doctora Balbuena, ¿y cómo concientizamos a los agricultores? Porque me imagino que no todos tienen la voluntad de colaborar con el Estado.
Sí, con las políticas públicas que ustedes están implementando. Así es, un tema bien importante, por ejemplo, como decía la doctora Lucetti, es la deforestación. Tenemos que tener aliados. Y los principales aliados, por ejemplo, en la Amazonía son los pueblos indígenas, porque manejan una cantidad de bosque que ellos pueden cuidar, pero que a su vez pueden también hacer que les genere un ingreso, pero un ingreso responsable y no la depredación. Pero también significa que, por ejemplo, con los colonos o mestizos que ocupan mucha parte de la Amazonía, el trabajo, por ejemplo, en las políticas productivas vinculadas al tema de mejoren su tecnología, por ejemplo, en zonas amazónicas por el tema del suelo, ¿no? Y no lo empobrezcan al ritmo que lo están empobreciendo, o por ejemplo el tema, digamos, de cómo las concesiones pueden tener un manejo equilibrado y amigable y dialogante con las comunidades, por ejemplo, que siempre están o las miran, digamos, como aquellos que vienen a desplazarlo de su territorio. Entonces, creo que los retos son bien importantes como país, por eso el reglamento, esta política nacional, lo que hace es nos da el paraguas y el marco de acción legal, ¿no? Y nos da las nuevas oportunidades para mirar el bosque y la fauna como oportunidades para una convivencia pacífica, pero no solamente tener a los recursos naturales en una lógica de depredación, sino en una lógica de un desarrollo sustentable, ¿no? Es decir, tú puedes extraer el recurso, pero no lo puedes extraer para desaparecerlo, sino lo puedes extraer para tu uso, para tu ingreso, para mejorar tu calidad de vida, manteniendo un ecosistema que nos permita no solamente a los peruanos, sino a toda la humanidad mantener nuestro pulmón siempre vivo, ¿no? Claro, siendo más minuciosos y al detalle, ¿cuáles serían los derechos que se van a implementar dentro de este reglamento de la ley forestal? Bueno, yo creo que aquí ya CERFOR tiene que es la que está conduciendo el proceso del reglamento y que lo ha llevado a cabo, creo que nos podría dar explicación mejor. Yo creo que hay aspectos bien importantes que están comprendidos dentro del convenio 169, que otorga los derechos a los pueblos indígenas, ¿no? Claro. Y sobre el cual sobre ese marco, nosotros hemos establecido cuáles son los artículos que nosotros pensamos que podrían afectar o no afectar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ¿no? En ese marco, por ejemplo, ellos van a conformar los comités técnicos para realizar la zonificación forestal, ¿no? Entonces, van a ser consultados, ¿no? Si es que algunas de las acciones se quieren desarrollar, ellos van a ser consultados. Otra parte importante es que ellos van a formar parte del Consejo Directivo del CERFOR, en el cual ellos van a hacer conocer no solamente su problemática, sino que además hay que proponer alternativas de solución conjuntamente con los 11 miembros más que van a conformar este Consejo Directivo del CERFOR, con sus aportes, qué cosa es lo que deberíamos hacer para la gestión del manejo forestal. ¿Tendrían voto los hermanos indígenas? Bueno, el reglamento específico con relación a este Consejo Directivo. Estamos en el proceso de elaboración. Una vez que se conforme, se van a proponer para recoger en conjunto de todos los miembros que van a conformar, ¿no? Pero hay un aspecto bien importante que, por ejemplo, ahora en el reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre se aborda con relación a la conformación de las unidades de manejo forestal comunitario, ¿no? En este marco ellos no solamente van en esta etapa, por ejemplo, se está conformando el tema de institucionalidad, donde van a ser mismos profesionales de los pueblos indígenas o de las comunidades campesinas que puedan participar y puedan ocupar los cargos de los profesionales, porque ellos mejor que nosotros conocen su realidad y pueden aportar y pueden decir cuál debe ser la mejor forma, cómo deben desarrollar en conjunto el tema de asistencia técnica y de capacitación a sus propias comunidades en este trabajo, ¿no? Entonces, otros espacios importantes es donde ellos van a tener, por ejemplo, con sus experiencias y con sus conocimientos tradicionales, poder difundir qué temas de investigación deberían desarrollarse en el tema de la flora o de la fauna silvestre. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Ya de repente ustedes ya iniciaron algún plan piloto quizá? Todavía no, porque todavía estamos esperando que podamos implementar el reglamento de la ley y a partir de este trabajo, sin embargo, tenemos un trabajo que estamos desarrollando en forma conjunta para poder pensar cómo debe ser el funcionamiento de estas unidades de manejo forestal comunitario y el primer piloto que CERFOR ya está comenzando a implementar se está dando en Selva Central, en Satipo, donde la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre todavía no ha sido transferida al gobierno regional. Todavía es algo que nosotros como CERFOR vemos directamente, ¿no? Entonces, con este piloto y con las lecciones aprendidas que podamos obtener, se podrá replicar en el resto de las regiones, ¿no? Además de otros derechos, el derecho al territorio, el derecho a los recursos también, naturales. Sí. Es un tema importante porque se ha generado muchas discrepancias, problemas alrededor de
de estos temas. Sí, porque es un tema bien importante, porque nosotros las acciones correspondientes a lo que es zonificación y ordenamiento territorial no podríamos partir si es que también tenemos la claridad de lo que debe de ser el tema de titulación de tierras, ¿no? Claro, ahí entraría la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Que tiene una división, un departamento específico que está preocupándose por el tema de la demarcación territorial, etcétera. Así es. Esta propuesta del reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre ha recogido cada uno de los sectores que están involucrados en el manejo del patrimonio forestal y de fauna silvestre, con su participación como entes rectores, qué artículos deberíamos tener en consideración para que la gestión del patrimonio sea realmente beneficie a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, ¿no? Doctora Balbuena, entonces es un trabajo multisectorial donde están participando todos activamente, ¿no? Así es un trabajo multisectorial que, como tú decías y como decía también CERFOR, es un trabajo que implica derechos. Por eso estamos haciendo un proceso de consulta previa, porque hay, digamos, está en discusión una serie de derechos colectivos de estos pueblos indígenas y, como tú decías, uno de los más importantes es el derecho al territorio, ¿no? Y creo que acá también hay que destacar los logros que hemos ido avanzando en este gobierno. Uno bien importante es que se descentralizaron las competencias para la titulación a los gobiernos regionales. Claro. Pero ya ha habido muy poco avance en relación al número de comunidades que han sido tituladas por los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, o sea, le correspondería o de repente usted podría enviar un mensaje de exhortación a las mismas autoridades regionales. A los nuevos regionales, presidentes regionales, ¿no es cierto? Principalmente las comunidades nativas. Hay cerca de 500 comunidades que están pendientes de titulación desde hace más de 30 años. Y es bien importante, ¿no es cierto?, que ahora que hemos tenido como logro que el Ministerio de Agricultura nuevamente ha asumido la rectoría de la titulación de tierras, los gobiernos regionales cumplan la competencia titular. Porque si no tenemos, digamos, territorios saneados, claro, en el que cada uno sepa qué le toca, que la comunidad sepa que esto es su territorio, que la concesión forestal sepa que esto es parte de lo que le toca, etcétera, etcétera, entonces la posibilidad de conflictos siempre van a haber y con posibilidad de muchas tensiones, ¿no? Es decir, la posibilidad, digamos, de que haya un conflicto entre una concesión forestal y una comunidad y de las superposiciones, ¿no? Claro. Entonces, el tema de todos estos temas que estamos conversando se basan en que en el Estado peruano la apuesta por la promoción y la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas son un asunto de vital importancia, pero a su vez por eso creo que invocamos a las nuevas autoridades regionales a que se hagan cargo de esta tarea que va a ayudar a que tengamos espacios de nuestro país, regiones, provincias, digamos, libres de todo este tema de conflictos y de la posibilidad de tanta violencia o de la violencia que se puede desatar producto de estos conflictos. Como, ¿no?, que han estado relegados durante muchos años. Ahora estamos escuchándolos en este tipo de reuniones que ustedes han realizado. Y tratando de encontrar la solución. ¿Y qué nos puede comentar de esos testimonios? Quizá algo muy corto y muy breve para que... Sí, bueno, como creo que es importante, el Viceministerio de Cultura ha estado acompañando este trabajo de CERFOR y creo que la preocupación de la gente, como tú imaginarás, es su tierra, es su recurso, es su bosque, porque digamos nosotros podemos entrar en las comunidades nativas, por ejemplo, y trabajamos y sobre eso hay un empleador que nos paga, pero en la comunidad la gente vive de lo que el bosque le da, de caza, pesca, siembra, ¿no? Y básicamente el bosque, como ellos siempre dicen, el bosque es todo. El bosque es mi mercado, el bosque es mi farmacia, el bosque es mi tienda. Aquí de estos recursos son los cuales nosotros obtenemos todo lo que necesitamos para vivir, ¿no? Como que estamos también cambiando las políticas públicas adaptadas, se están adaptando estas políticas públicas a la realidad de este grupo de personas que son nuestros hermanos indígenas, e incluso en el tema de educación también, en el tema del propio Ministerio de Cultura ha sacado varios libros, diccionarios apropiados a sus lenguas. Así es, nosotros estamos trabajando dentro del Ministerio de Cultura, el Viceministerio de Interculturalidad está impulsando el reconocimiento, y creo que hemos tenido un avance significativo, de que se requiere un diálogo intercultural, ¿no es cierto?, para poder identificar que nuestros pueblos indígenas necesitan un tratamiento que reconozca esa diferencia, que reconozca esa diversidad lingüística, cultural, de un manejo del territorio distinto, ¿no? Como dice la Constitución Política, como que no la dice la cumplimos. Constitución Política, que somos una nación pluricultural, ¿no? Y eso significa que tenemos que tener, por tanto, políticas que dialoguen con estas realidades, con estas formas de entender distintas de las nuestras, y por eso creo que el esfuerzo del reglamento forestal, de la discusión
para alcanzar propuestas en acuerdos de este reglamento forestal y de fauna silvestre es tan importante. Solo para terminar, quería preguntarle entonces, ¿cuándo estaría listo este reglamento importante para todo nuestro país? El tema de la consulta, nosotros estamos terminando este fin de mes. Al Poder Ejecutivo nosotros debemos estar alcanzando el documento en el mes de febrero y nosotros esperamos que la primera quincena de marzo podamos estar implementando el reglamento de la ley forestal y de fauna silvestre, en razón de que la ley ya fue aprobada en el 2011, claro. ¿no? La 29763. Y quería retomar un aspecto muy importante que señalaba. Muy breve, porque ya estamos contra la hora. Es que hemos hecho las correspondientes en las lenguas que el Viceministerio de Interculturalidad nos ha ayudado para este trabajo, ¿no? Ok, muchas gracias a ustedes, a la doctora Patricia Balbuena, viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, y Lucety Ullilén, directora de Política y Competitividad Forestal de Fauna Silvestre de CERFOR. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el 7.3 regional.